ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Estoy con una persona que hace rato un amigo, que hace rato que lo disfruto cada vez que va a un programa de televisión y no lo podía disfrutar enfrente mío, conflictivo, con una trayectoria política importantísima. De hecho, un año en la CIDE, no es joda, ¿no? En Argentina. Tampoco es James Bond, digo. Tata Joffre, buenas noches, Tata. Buenas noches, Babi. 6 meses en la CIDE. 6 meses en la CIDE. Bueno, ya mucho, te enterás de todo. Babi, querido, ¿por qué soy conflictivo? Porque hablo. Sí, porque hablas. Vos sabés que, Tata, nosotros... Vas a venir seguido. A mí me encanta el turco así. Maestro. Cuando hablan, saben hablar, ¿no? Más allá de las cosas que se digan, que uno puede estar de acuerdo o no. Y el ejercicio de la palabra es maravilloso y la autocensura fue terrible en los últimos 30 años, ¿no? Casualmente con la democracia hablamos tanto de libertad y nos fuimos autocensurando porque si laburábamos para un medio, y no lo digamos por las dudas, para ver si esto se ofende. Sí. No digamos de aquel que porque este es amigo del otro y al final termina siendo sombra chinesca, ¿viste? Pero sí, hay que hablar. Los argentinos tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que... cabildear. Sí, y comprendernos, saber de las tristezas del otro. Cada libro mío es el fruto de una conversación. Yo converso con todos. En mi casa se sientan los jefes de la guerrilla que pelearon con el Che Guevara, los jefes de la guerrilla peronista, del ERP. Hablo con todos y trato de hacer con ellos una historia común. Claro. Porque tenemos una historia común. Tenemos un pasado común. Claro. No, ni bueno ni malo, pero es común, nos une a todos. Entonces yo trato de escribir sobre esos errores para que no vuelvan a repetirse. Porque tengo la sensación, y esa es una conclusión a la que he llegado con muchos de los entrevistados, que esto pasa como dice Kundera, ¿no? Nos quieren cambiar el país. El cambiar el país lo que hace es tirar la historia que teníamos, inventar los libros nuevos y contarnos una historia que no existe. Lo que estoy tratando de hacer es dejar para el presente, porque si lucho en el presente tengo futuro, el país tiene un futuro, pero estoy peleando por Julia. Julia es mi nieta. Entonces, esa chica que hoy tiene no más de 2 años y que dentro de 17, 18 años va a querer saber qué hacía su viejo y dónde vivía. A diferencia de otros libros, Babi, en esta oportunidad yo no he puesto referencias personales, porque abrí el lente y entonces no solamente hablé de Argentina, sino tuve que tocar Venezuela, Colombia, Perú, Chile. Pero por lo general en todos mis libros hago referencia para que el lector sepa dónde estaba parado yo cuando escribía de esa época. Y por lo general hay referencias de tipo musical, porque para mí la música es un universo, un mundo. Yo no escribo un libro, no comienzo a escribir un libro sin escuchar la música de la época. Yo no puedo escribir de la caída de Batista y la llegada de Fidel Castro sin escuchar a Benny Moré, la Sonora Matancera, a Celia Cruz y a Carlos Argentino, a Rolando La Serie. Porque esa era la gente que estaba tocando y sonaba en los equipos de música de La Habana el 31 de diciembre del año 58. Mirá, se festejaba fin de año. Para este libro tuve que cortar mucho, porque se hacía muy grande, muy largo. Y ahí había 3 fiestas en La Habana, mientras el señor Batista definía el destino personal y de su patria en el cuartel Columbia, la noche del 1 de enero del 59, y entonces con señales y guiños de ojo, de pronto desaparecieron y cerca de 70 personas se fueron en 3 aviones a República Dominicana. Te voy haciendo preguntas. La gente que disparó con Batista, ¿tuvo el ok más que de la CIA de Fidel Castro?
Que disparó, como que se fueron, No, los que se fueron, porque si caían eran boletas. Por eso mismo, pero tenían que tener un salvoconducto, ¿no? Porque... Bueno, es que yo te voy a decir que don Trujillo, el benefactor de República Dominicana, se enteró que Batista estaba llegando al país minutos antes. Así le cobró también, ¿no? Claro, por supuesto. No salió. No. Tuvo que pagar. Pero no pidió permiso. Además estaba molesto con Batista. Estaba molesto porque creía que Batista tenía que pelear un poco más. Y la verdad que el régimen ya no se soportaba. El país económicamente, nadie lo puede negar, estaba muy bien. Pero ya políticamente no se soportaba más, no se aguantaba. Ahora, no, yo te preguntaba, porque yo siempre tengo una teoría, es como traer, a veces digo, chicos, no me cuenten la historia, le digo a los pendejos que militan ahora, que no me cuenten, yo tengo 61 años, lo vi a Perón vivo en Gaspar Campos, lo vi a Perón muerto, jugué al truco con Cámpora, no me la cuentes la historia, no me boludez. Le digo, si querés poner la Cámpora, por ejemplo, la Cámpora, cosa que me encanta que militen los pibes, me parece que son los únicos que están militando, el resto están todos de Sí. Convengamos que gratis no lo hacen, pero lo hacen. Pero se mueven. Lo sí, hacen. Cuando nosotros militábamos en el radicalismo de Alfonsín, tampoco todos teníamos idea de a ver a dónde llegábamos. O sea, es la idea del militante. Pero nos contaron una historia que yo a veces decía, pero si yo estaba ahí no pasó, ¿cómo me la están contando? ¿No? Yo, cuando vos hablás que te juntaste con jefes de la guerrilla de los 70 y con gente de todos lados, yo siempre... hago un homenaje a una persona que conocí, a Rodolfo Galimberti, que fue amigo mío, de andar en moto, y que me enseñó mucho, me contó mucha historia, que después se me hacía incomprensible el relato de algunos que decían haber estado cuando había estado de verdad y no los había visto, ¿no? Se ha mentido mucho en los últimos años. Absolutamente, se mintió mucho. Y Galimba era una suerte de albacea testimonial de lo que había ocurrido entre los 60 y los 70 en Argentina. Porque además no tenía ni aspiraciones políticas, ni ganas de contrabarse con nadie, entonces él hacía el relato. Vos sabés que cuando Menem empezó ya a definir los indultos, yo le dije, mira, voy a hacer algo para ir creando un clima, y logré juntarlo a Jorge Born con Galimberti en el Hotel Lancaster. Ahí fue Nino y Peter, que eran mis jefes de custodia, y tomaron... ¿El hotel? No el hotel, privado. pero sí había un salón muy importante. Y ahí los junté a los dos. Porque le dije a Galimba, a quien había conocido unos días antes, si él estaba en condiciones de sentarse con Jorge Born. También le pregunté a Jorge Born. Así que lo primero que hizo Galimba fue... decirle, Jorge, te devuelvo el reloj que te saqué cuando estabas preso y te pido perdón. Y Jorge dijo, sí, está bien. Después se conversó un rato más y lo que yo no sabía es que después se iban a convertir en socios. Claro. Se habló mucho de que Jorge se iba a convertir en socio de Galimberti. Pero era un tipo muy abierto, inclusive antes de morir, estábamos sentados en un café en una mesa y entró un señor y le dijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera sido si ustedes hubieran sido gobierno? Dice, esto fue en la época de la Rúa. Dice, y la Argentina hubiera sido un desastre, dijo Galimberti. Nunca me olvido, a vos te lo habrá dicho también, que si ellos seguían hubiera sido un desastre. Sí, yo más que Galimberti tengo un gran respeto por Jorge Massetti, el que escribió un libro espléndido sobre su militancia en el ERP y sus peleas internacionalistas. Y él decía que si hubieran triunfado hubieran fusilado a 1 millón de personas. Sí. Y la primera vez que yo me encontré con un miembro del Ejército de Liberación Nacional del Che, fue en Tabac. Entonces yo lo dejé hablar, conversamos, y en un momento determinado le dije, mira, si ustedes hubieran triunfado, eso que está allá no existe más. Y yo también, sí, tenés razón, me dijo. Claro. Lo que estaba mostrándole a ese hombre eran hoy son casas particulares o embajadas en la Avenida Libertador y Coronel Díaz. Eso no hubiera existido más. Y me dio la razón. Y después quedamos en una gran amistad. Cuando he ido al exterior me he encontrado con él. Él fue el que
esa persona fue el que me confirmó que el cura Mujica había estado en Cuba en un campo de entrenamiento militar. Y en este año nos juntamos y reconstruimos una etapa de la Argentina cuando el Ejército de Liberación Nacional, muerto el Che, que es una rama del Ejército de Liberación Nacional que era también uruguayo con los Tupamaros y chileno, y se quedan sin jefe al morir el Che el 9 de octubre del 67, dan vuelta a la mirada y entran en la Argentina. Van a ser los jefes de las organizaciones armadas. Todos muchachos que pasaban por Praga, que acá está. Este libro fue Cuba, que lo quiero mostrar porque mucha gente dice que puedo leer esto, tienen que leer. No, no puedo. Tienen que leer este libro, que es maravilloso. Y ahora la pregunta para empezar con tu libro, a ver si es una trivialidad, pero no es una trivialidad. Si el Che Guevara hubiera sido feo, ¿la gente se lo hubiera tatuado en el brazo? No. El Che Guevara era un tipo pintón. No, pero no es una boludez, ¿eh? No, por supuesto que no. Yo creo que es como Coca-Cola. Sí. Era un tipo pintón, simpático, un argentino simpático, con una cierta entonación cubano. Y a pesar de que en Naciones Unidas un embajador de Nicaragua le dijo que forzaba la entonación centroamericana o caribeña. Era un tipo realmente llamativo. Físicamente llamativo. Y además está esa foto de Corda, el día de la voladura del Descouvre, que vale una fortuna. Te pregunto esto porque vos fíjate que si Castro, con más poder, no tiene la popularidad del Che, se ha armado una buena historia con el Che. Yo respeto a los que lo aman, yo personalmente todavía no le encontré la vuelta para poder ni estimarlo. No le encontré, y quiero que vos me lo expliques, por qué lo tengo que querer o por qué lo tengo que admirar. Porque hice un esfuerzo sobrenatural. Hasta me llegué a ser comunista en los 70 en la facultad, un rato, para ver qué se sentía de poncho rojo y hablar del Che Guevara, ¿no? El hombre verdaderamente genial ahí es Fidel Castro. Claro. Caballo, como le dicen, por la fuerza, la vitalidad. Era el más político, por lo tanto, el Che era hacía seguimiento de Fidel. Fidel era el jefe. Fidel es el que tiene que mantener el poder en Cuba. Fidel es el que tiene que negociar con los soviéticos, que son los que lo apoyan económicamente, el Pacto de Varsovia. No era el Che. El Che era, te digo, yo lo trato bastante de manera insolente, pero era para que el lector lo entienda. Era la perinola, a ver dónde voy. Claro. Terminé en el Congo, iba a estar entre 4 y 5 años peleando en el Congo, duró 7 meses. Me ofrecía Venezuela, el venezolano dijo, muy bien, tú quieres venir a pelear acá, pero el jefe somos los venezolanos. Lo mismo le va a decir Monge, el jefe del comunismo boliviano. Tú acá no eres el jefe. Te hago una pregunta que el único que me la puede contestar sos vos y son todas desatinadas con lo que vos sabés, pero yo lo pensé toda mi vida esto. ¿El Che Guevara fue un acomplejado de inferioridad? ¿Un mercenario? Tenía un cierto complejo de inferioridad con su debilidad física, que era el asma. Después tenía un cierto complejo social, porque pertenecía a una familia de cierta raigambre en la sociedad. Era hijo de Celia de la Serna, pero eran muy pobres y estaban rodeados de gente con una cierta fortuna, por lo menos en Córdoba, en Altagracia. Un resentimiento importante. Y bueno, están los libros, ¿no? Así que te voy a nombrar a Chichina. Ser novia de Chichina Ferreira en Córdoba no era cualquier cosa. Vos vas a Córdoba, vas al Palacio Ferreira, ahí vivía Chichina, con quien comí hace 10 días en Córdoba. Una gran amiga, una gran historiadora, pero se codeaba en el rugby, había claro. Y la verdad es que se sostiene en Altagracia que ellos se mudaban cada 6 meses. ¿Sabes por qué? No podían garpar. No podían pagar los alquileres. Claro. Entonces es muy difícil. Además tenía una historia con la madre, porque la fuerte de la familia era la madre. Exacto, la fuerte era la madre. No existía. No, la madre era la fuerte, además era la que de cierta manera
lo cría con un pensamiento liberal, de izquierda, por decirlo así. Además, su hermana estaba casada con Córdoba Iturburu, que era un importante intelectual comunista. No, la madre pesó mucho. Cuando la madre le escribió su última carta, el Che no la leyó porque ya había partido al Congo. Muy triste. Y además, Babi, eso ya hacia la sociología, hay muchas familias que en Córdoba se cayeron económicamente y no pudieron resistir ese estilo de vida, y entonces empezaron a resentirse, bueno, vos con la fíjate, gente de alrededor. Vos fíjate que es una patología histórica en la Argentina, por lo menos es una patología histórica después de los 40, del gobierno de los conservadores, el resentimiento. Con todo respeto voy a decir lo de Eva Perón con la clase alta, que al no poder entrar en la clase alta termina queriéndolo destruir, ¿no? Y pasó con todos los presidentes argentinos. Vos fíjate que los presidentes argentinos, salvo Alfonsín, todos trataron de Menem correr en Ferrari, nuestra presidenta que vistiendo... Todos tenían el síndrome de la mosca. La mosca. Sí. El síndrome de la mosca es un síndrome, no es mío, eso es de Oscar Camilioni, está citado acá. Es esa capacidad que tienen cuando llegan al poder de creerse superhombres, que pueden hacer cosas muy importantes y llamar la atención al mundo. Por ejemplo, en el caso de Camilión, se lo dice a Frigerio, me parece que algunos de nosotros tienen síndrome de la mosca, porque la Argentina intentó mediar entre Estados Unidos y Cuba. Sí. Entonces hay que ponerse bien en la época, y Frondizi no podía mediar nada. Para llegar al poder había tenido que ir a Caracas a firmar con Perón. Estaba rodeado de militares que no lo querían, le decían el lobo de Gubbio, el abogado del Socorro Rojo, tenía un planteo militar todos los meses. Sí. Económicamente la Argentina estaba saliendo de ese mal momento en que había dejado Perón la Argentina. Cuando Frondizi llega a la presidencia ya teníamos 2 gobiernos militares. Entonces, un país cuando va a mediar tiene que tener 2 pilares muy sólidos: la economía, por si hay que presionar económicamente, o el aparato militar. Y la Argentina no tenía Nunca eso. tuvimos nada de eso. Pero ese síndrome de la mosca no solamente lo atacó a Frondizi. Yo te quiero recordar que el almirante Macera, el doctor Alfonsín y el doctor Menem se ofrecieron para mediar en Medio Oriente. Sí, es verdad. Una locura. No le importa a nadie lo que podamos mediar nosotros. Nosotros podemos mediar con nadie. Y el libro, ¿cómo arranca? Y de contarle un poco, relatarle a la gente con qué se van a encontrar. Esta foto del Che Guevara es cuando se escapó de algún lado, ¿no? Se escapó disfrazado. Esa foto del Che Guevara está tomada el 29 de marzo del año 65. Sí. Te explico. El Che viene de Argelia, de un largo viaje. En Cuba, cuando ya no te daban pelota, te mandaban de viaje. Eras un embajador itinerante. Ya te usé. Entonces viene de Argelia de pronunciar un discurso terrible contra la Unión Soviética. Ah, divino. Bien argentino. Por eso. Entonces, cuando lo espera Fidel el 15 de marzo, lo espera con Raúl, su hermano, lo espera su mujer, lo espera Dorticós, que era el presidente de Cuba, un argentino, Gustavo Roca, y se lo llevan inmediatamente a una casa de fin de semana, en Cojimar. Cojimar es muy importante, pero después te explico por qué es importante Cojimar. ¿Es la misma residencia que tiene hoy Fidel Castro? No, Fidel Castro vive en Punto Cero. Pero vive, y ahí pasa 48 horas, no durmieron, se gritaron, se insultaron. Hay quienes dicen que se disparó un tiro, nadie lo puede probar. Pero lo cierto es que el Che Guevara, 15 días, 2 semanas después, se está sacando esa foto en una casa de protocolo, en el Vedado. Casa de protocolo es, eufemísticamente hablando, es el robo de una casa, de las tantas casas que se robaron los castristas, de la gente que no quería vivir en Cuba. Una casa robada.
sacó esa foto, esa foto. No, la casa tomada, en la impresión que tenemos en Argentina, son casas donde entran indigentes, no. Te mantenían, la gente, probada, como los muchachos que pasaban por Praga, que están acá, iban a casa de protocolo y después iban a los PETI, preparación especial, tropas insurgentes. Eran los cuarteles donde se iban a entrenar. Ajá. Bueno, y el Che se disfraza, lo va a disfrazar un agente de la inteligencia comunista, le dicen Fisín, porque venía ya del año 48 enmascarando a los dirigentes comunistas que salían y entraban de Cuba, porque eso es lo que se cuenta en este libro, que Fidel cuando llega ya era comunista, y que Raúl estaba rodeado de checoslovacos. No jodamos más. Digámonos la verdad ante nosotros. Además ya es acá historia se nombra esto, ¿no? Sí, es historia, yo no ando boleteando gente. No, por eso, esto es historia, entonces, ya se puede contar, creo, porque si tenemos que contar lo que quieran que contemos, no contamos, no hablamos más, ya se contó. No, claro. O nos venden una historia diferente. ¿Vos viste que hay gente? No, porque acá, Babi, no estamos hablando de tiempos pasados, también estamos hablando de presente, porque este tipo que está disfrazado, que es el Che Guevara, está colgado en la casa de gobierno. ¿Ok? Sí. Está colgado en la casa de gobierno. Y la señora hace 10 días acaba de poner en Valle Grande una placa en nombre del pueblo argentino de homenaje al Che Guevara. ¿Qué es esto? Si este tipo vino a matar acá, vino a instaurar una dictadura comunista acá. ¿Qué es esto? Este tipo y sus herederos mataron cientos de argentinos, entre otros militares. Entonces la señora, que es comandante jefe de la Fuerza Armada, tiene ese cuadro de ese tipo que asesinó militares. El Estado tiene una continuidad. Una continuidad. No sirve con bajar un cuadro, porque la historia está. Bueno, entonces, también ese cuadro que bajaron también fue un turno. Convengamos, acá hay turno. No, yo no estoy defendiendo. No, por eso. No, dejemos claro el discurso. Porque acá hay, lo que discúlpame, Tata, lo que no se entiende en la Argentina, yo le explico a mis hijos. Yo tengo un hijo kirchnerista, ¿no? Y yo le trato de explicar bien, porque es bueno que uno sea radical y otro kirchnerista en una familia, discutamos. Sí. Lo que trato de discutir es que acá hay turros de los dos lados. Acá no hubo turros de un lado y del otro hubo víctimas. Sí. Como sigue habiendo turros de dos lados, siempre hubo turros de dos lados. Siempre, históricamente. Eso es Latinoamérica, tampoco la Argentina sola, ¿no? Yo no hablo al cohete. A ver. Cuando muestro esto... ¿Qué es eso? Esta es una ficha de contacto del aeropuerto de Praga, porque lo importante de todo el corazón de este libro, es la Operación Manuel. Para explicarle qué pasó en Praga a la gente, porque hay gente que... Bueno, todo arranca en la Cuba, Operación Manuel es una operación que va a comenzar a funcionar en el año 62. Significa que los latinoamericanos por distintas vías llegaban a Praga, se les daba una instrucción de inteligencia o no, iban a Cuba a recibir instrucción militar, después pasaban por Praga y de ahí venían a la Argentina, o a Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Uruguay. Porque vos sacaste el nombre de Videla, acá está la ficha de contacto de Eduardo Miguel Streger. Está acá, señalado con amarillo. Sí. Eduardo Miguel Streger, a quien le decían la tía, fue un dirigente del ERP que va a atentar contra la vida de Videla en febrero del 77. ¿Cómo va a ser esa operación? La Operación Gaviota. Ajá. La Operación Gaviota significaba que debajo de la pista en Aeroparque ponía una carga de dinamita, era especialista en explosivos, y cuando el avión estaba despegando volaba cosas. Y la verdad es que voló tarde, se equivocó. ¿Explotó? Sí, explotó. El avión se conmovió, pero de los dos lados. Sí, yo me acuerdo, es que yo lo viví, no lo puedo contar. Yo estuve, por Después ejemplo, en esta misma ficha está Manuel Negrín. Sí. Manuel Negrín, acá, fue otro dirigente del ERP que llegó a ser subjefe de la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, que comandaba en su momento... Tucumán. En Tucumán, perdón. ¿Sí? A veces cometo el error de hablar de cosas sabiendo que, o imaginando que los demás están... por eso te pido explicar todo, porque la gente hay mucha gente que se olvidó y mucha gente que nunca se lo contaron. El jefe de ese momento era Juan Carlos Molina, más conocido como Pinturita, y va a morir él, va a morir Strager, y
Estos eran los tipos que se iban a enfrentar y que se iban a entrenar en Cuba para venir a la Argentina a matar, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia había entre el ERP y los montoneros? Ninguna, son todos cotorras. ¿Cómo? ¿Por qué cotorras? Porque cuando vos vas al campo, vos ves que en los eucaliptos Sí. hay enormes nidos de cotorras. Los cotorros. Sí. Hay palitos, están todas las cotorras ahí, y todas las cotorras se gritan una a otra, Se pelean, se pero pelean juntos. y después se van al campo. Comen, después vuelven y a la noche van todos a dormir al mismo nido. Lo que vos preguntás, ya a esta altura del partido, me parece que intelectualmente es muy interesante, Claro. pero son sutilezas. Porque Santucho, que era jefe del ERP, el día que muere, en julio del 77, si no me equivoco, es el 16 o 26 de julio del 77, en su bolsillo tenía un pasaje para irse a Cuba. Y al año siguiente, Pepe Firmenich, que es montonero, en enero del 78, con toda la conducción de montoneros, se va a vivir a Cuba. Entonces vuelven todos al nido, son toda la misma cosa. Y también se llevó plata a Cuba. Sí, claro. ¿Y sabés cómo salió? No, Por valija diplomática. ¿De quién? no tengo idea. Contale. El embajador cubano, a quien vi, no hablé nunca con él, pero lo vi. El embajador cubano era Emilio Aragonés Navarro, más conocido como Tembó para los cubanos. Porque Tembó es un hombre de guerra que a él le ponen en el Congo, porque es el hombre que lo va a buscar al Congo, al Che Guevara, para que termine con ese fracaso. Claro. Aragonés Navarro era un hombre de la inteligencia castrista. Va a pertenecer también al Comité Central del Partido Comunista. Y va a ser un hombre muy importante. Por eso Fidel lo manda acá. Y lo manda acá porque él ya conocía a Perón. ¿Pero cómo? Sí, conocía a Perón. Porque él como ministro de Pesca pasaba mucho por Madrid y tenía que hablar con Perón. No es el único que conversaba con Perón en Madrid. Bob Hill, el embajador americano que va a venir cuando Perón llega a la Argentina, era el hombre que estaba en Madrid y que conversaba con Perón. Es decir, Perón conversaba con todo el mundo, ¿no? Entonces, que era hombre de consulta. No creo. Conversaba. Conversaba. En todo caso podrían consultar de Argentina, pero seamos más modestos, ¿no? Sí. Pero quiero decirte que todas las organizaciones armadas, y esto yo ya no lo digo yo, lo dicen en la revista Bohemia, que era una revista cubana muy famosa, que después el dueño se terminó pegando un tiro en el año 69, arrepentido por lo que había apoyado a la Revolución Cubana. Las organizaciones armadas van a decir ahí que tienen la misma metodología y el mismo objetivo. La metodología de la guerrilla y el objetivo del poder. Todas. Te hago una pregunta para los pibes. Porque este programa, más que nada, me gustaría que lo graben los padres para los hijos, sino también los hijos. ¿El Che Guevara tenía las manos manchadas con sangre o era una paloma de la libertad? El Che Guevara era uno de los tipos más sanguinarios que tenía la Revolución Cubana. Fue el jefe de la cabaña, llegó ahí el 2 de enero del 59, Camilo Cienfuegos fue al cuartel de Columbia, y el Che Guevara llegó y empezó a hacer juicios que presidía él, y duraban unas pocas horas. Y aquí no hay toalla para nada, decía. No hay toalla, que decir, no hay perdón para nadie, no hay arrepentimiento para nadie. A fusilar. Y se fusilaba, y los presidía él, los juicios. Y te ponían las patas sobre el escritorio, todavía era argentino, porque va a ser cubano, va a ser cubano en febrero del 59. ¿A Camilo Cienfuegos y a él lo descarta Fidel? No. Camilo Cienfuegos cae con un avión, se mata en un avión. Sí, en octubre del 59. Es muy casual que los dos codláteres de la revolución, salvo los hermanos Castro, los dos, digamos, segunda fila o tercera fila, mueran casi al unísono, ¿no? El problema es que Camilo era un hombre muy atractivo, muy simpático, había sido jugador de béisbol, tareas muy menores, no era un hombre culto.
pero era un líder, era un tipo con carisma. Por eso tenía liderazgo. A él le encargan ir a sofocar esta suerte de rebelión de Ubermatos. Sí. Y a la vuelta se perdió el avión. Bueno. Yo no puedo decir que No se puede confirmar. no pero... lo puedo confirmar, y creo que Raúl Castro se preocupó, se interesó mucho por buscarlo a Camilo. Yo tuve siempre la duda, digo, qué casualidad, ¿no? Los hermanos Castro se sacan de encima a dos figuras carismáticas, porque nos guste o no, el Che para Latinoamérica era carismático y Cienfuegos era para la misma revolución. Digo, se lo sacaron, se los limpiaron. Pero el Che va a durar bastante tiempo, porque imagínate que el Che va a desaparecer de Cuba, estamos hablando del año 65. Son 6 años más. Pero hizo un rosario de cagadas. Sí, claro. En el Banco Central, en la economía, en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Se vino abajo el cultivo de azúcar y intentó suplantar el azúcar con otros cultivos. Todo mal, todo mal. O sea, es que es muy difícil vivir bajo la sombra en un país que quiere integrarse al mundo, vivir bajo la sombra de un tipo que no fue un prócer argentino, que no fue un héroe argentino, que se cagó en la tapa del piano en la Argentina porque anduvo por todos lados menos acá cuando había que poner la cara. Y que parece ser... vivimos bajo la sombra del Che, porque está el Che, después está el Papa, y está Jesús. Pero su ambición personal es volver a la Argentina a hacer una revolución comunista. ¿Y por qué no entró? Es que entró. Sí, entró y se fue en la época de Frondizi. No, hermano. Ah, cuando vino disfrazado. Vino disfrazado, estuvo en Córdoba, estuvo en Tucumán, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Montevideo, va a estar en Chile. Sí. ¿Y armó algo? Bueno, yo creo que se adelantó todo, y ese Ejército de Liberación Nacional que se estaba formando en Cuba no tuvo tiempo de volver. Y hay otros a quienes el Che había comprometido que iban a ir a la selva, que no fueron. Y de la guita que salió de la Argentina, ¿sabes cuánto era y de quién era? ¿Eran de los secuestros? Bueno, estamos hablando de 60 millones de dólares, pero no salió todo por ahí. Salió parte de la guita por la valija diplomática. Pero yo te hablo de una valija diplomática, y usted que está ahí atrás de la pantalla tiene que saber que valija diplomática con dinero robado, salido de la Argentina, es una intervención en asuntos internos muy grave, muy grave. La Argentina fue atacada por cubanos en el año 64. Massetti vino con cubanos de la intimidad del Che, pelearon acá. ¿Sí? Uno murió, que fue Hermes Peña, cuyos restos después se encontraron y fueron devueltos a Cuba, un capitán. Y el otro se hizo pasar por peruano, mirá lo que eran los argentinos que no sabían nada, se hizo pasar por peruano y tiempo después se fue libre. Era el dueño de la casa donde el Che hizo la fiesta de casamiento. Y acá se hizo pasar por peruano, turista que había venido a matar conejos. No le creyeron, estuvo en Cana unos años y se fue. Y esa plata después la fue a buscar Galimberti, puede ser que los montoneros la hayan ido a buscar a Cuba y no se la dieron. Te digo las versiones de la calle. A Galimberti lo único que le interesaba, hermano, no te equivoques. Era la guita. La guita. No había otra cosa que la guita. Vivía como un sibarita, sí. La guita de los montoneros. Sí, lo por que eso quedaba. No te puedo adelantar, pero se está escribiendo un libro sobre eso. ¿Ah, sí? De una gran periodista. Bueno, me interesa mucho. De la banda de Galimberti, ¿quiénes eran? Garré. Garré es una chica que viene del gobierno de Onganía. Vamos a hablar en serio, ¿no? Sí. Trabajaba en el gobierno de Onganía. No nos hagamos los pelotudos. Claro. Y en realidad el cargo de candidata a diputada no era para ella, era para su padre. Su padre no quiso. Dijo, está la nena, vamos, venga la nena. La Garré nunca fue guerrillera. Yo sé que yo te escuché en un programa de no hace más de 10 días contar esa anécdota. Anécdota que también contó en su momento Jorge Bon. Y también lo contó Galimberti. Y también lo contó Galimberti. Pero yo hablé con Jorge Bon y él me autorizó a contar esto, siempre y cuando se diga que él estaba con los ojos tapados, pero que escuchaba a veces algunos discursos de la ministra Garré y recordaba esa voz. Y yo te diría que Nilda Garré no hablé nunca más de esto,
Porque Nilda Garré no era para eso. Nilda Garré era una diputada. Había que tener muchos cojones. Yo creo que a la gorda le gustaba la chispa y no estaba para eso. Y cuando tuvo que poner las cosas sobre la mesa, que es cuando el grupo de trabajo es convocado por Trócoli para hacer el juicio político a Isabel y salvarnos del golpe, la Nilda Garré no se presentó. Le abrió las puertas al golpe, digámoslo también, contemos esa historia, pues si no... O sea que hay muchos que se ponen los blasones también de guerrilleros que no fueron. Bueno, hay una foto de una mujer levantando el puño en la selva tucumana con unos rulos y el kepí y uniforme de combate que dice que Nilda Garré. No, Nilda Garré no estuvo nunca en Tucumán. Estar en la selva tucumana era muy sacrificado. Los tipos que peleaban iban a dar su vida en la selva tucumana, los muchachos de la... Era una guerra muy sacrificada. Era una guerra Vietnam, no era joda. Yo no te diría que es Vietnam. ¿Vos qué edad tenés, Chata? ¿Yo? Sí, si querés 43 decirlo. años. 43. Bueno, yo tengo 42. ¿Cómo tengo 43? Yo tengo 42. No, tengo 67. Yo tengo 61. Sí. Me acuerdo de la guerra, que bajaba el ejército, bajaban los montoneros, el jeep con ropa militar, con el fal al hombro. Sí. Que yo un día cometí una barbaridad, una pelotudez. Yo era un boludo. Después me avivé. No, vos eras un tipo curioso, no un boludo. No, un boludo. Los curiosos metemos la nariz por todos lados. No, un boludo, porque yo dije en televisión, en un programa de Georgina Barbarosa, cuando arrancaba toda esta ola del relato, que todavía no estaba ni Néstor como candidato, pero ya empezaba el progresismo, ¿viste? Yo dije, yo no sé si fueron 30.000 desaparecidos o 60.000, y pobrecitos pibes que estudiaban, tenían barba, militaban y pegaban panfletos y se lo llevaron. A otros les avisaron que iba a pasar esto y se fueron. Y después volvieron. A otros que nunca en la vida los persiguió nadie, fracasaron acá, se fueron a México y volvieron y llenaron estadios. Y otros que iban con el fal al hombro matando gente por la calle. Sí, y otros que pasaron por Cuba entrenándose y vinieron acá y mataron a un presidente argentino. Acá está. Igual. La ficha de contacto de Fernando Valmedina y Norma Rostito. Y la discusión que tuvieron ahí. Era Norma Rostito de Maguí. No, esa es la hermana. La hermana, que la mataron en un bar, ¿no? No, en un bar murió Fernando Abal Medina. Y va a morir ahí también otro muchacho que estaba también en la organización. Eran días Yo de creo que los terror. boletearon. Alguien... ¿Sabes que yo a veces le cuento a la gente que no conoció esa época? Todo arranca para la gente después del 75, 76 con el golpe. Pero nosotros vimos el anterior y salías de acá y escuchabas tiros. Por eso cuando dicen la violencia hoy, no, la violencia en esa época, bombas, tiros, fal, ametrallaban de arriba los autos. Ahora, ¿qué nos pasó a los argentinos, Pavi? Que un tipo como Fernando Luis Abal Medina, esta ficha de contacto es del 31 de mayo del 68, coincide con la época en que estuvo el cura Mujica en Cuba, que el 31 de mayo del 68, un año antes, y también en el 68, le iba a explicar, iba a vender libros en el Círculo de Plata, un club político que presidía Marcelo Sánchez Orondo, que de izquierdita no tiene nada, claro. era un hombre de la derecha clerical. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese muchacho que hizo eso? No, pero yo lo que no entiendo cómo se mezcla la derecha con la izquierda en ese licuado. En Montoneros. Porque aparece el Opus Dei con la izquierda que era agnóstica, cuando se juntaron todos, el cotorro, ¿no? Eso es lo que nunca entendí. No me lo puedo explicar nadie. Mirá que yo estaba comiendo con Montonero, un pibe de leer, pesado. Es más, en clubes de tiro, que iban a entrenar con las dos manos, con ametralladoras, porque viste que tenían una mística los chicos, que seguían en revoluciones. Galima andaba con el chaleco antibalas, las dos pistolas, los custodios. ¿Era necesario? No. Y al mismo tiempo tenía reuniones con empresarios. Claro. Y salía con no sé quién. A mí me hacía reír mucho porque era como James Bond. Viste que James Bond ¿Y quién llega... tenía ese sueño? Pero viste que James Bond llega a un lugar y todo el mundo dice, llegó James Bond. Y dice, puta, si es agente secreto. Todos dicen, llegó James Bond. Y el gordo era Galimberti, era un... Se ve entrenado en el Líbano. Claro, ahí está en el Líbano. El problema con Galimba, ¿sabes cuál es, Babi? El problema con Galimba es que él trabajó en un servicio de inteligencia extranjero. Entonces, viste, yo tengo mis reparos.
Viene paro. Es decir, volvamos de nuevo. ¿Servicio de inteligencia de dónde? De Francia. Claro. Volvamos de nuevo acá. Él vivía con Fernando los Luis franceses. Abal Medina y Norma Rostito. Sí. Fernando Luis Abal Medina va a estar entrenándose en un campamento militar. Ahí es visto por Max Marambio. Max Marambio va a ser el jefe de la custodia de Salvador Allende, es un hombre del MIR, hijo de Joel Marambio, un dirigente socialista muy conocido en Chile. Max Marambio en su libro cuenta que vio a Abal Medina con un cura. Que era Mujica. Que era Mujica. Vos agarrás eso y agarrás el libro de Jorge Rulli, donde comparte una casa de protocolo afanada, vuelvo a aclarar, con Mujica, y ve que Mujica todos los días tiene reuniones con jefes militares y que la última noche va a comer con el jefe del Departamento de América del Partido Comunista Cubano. Estamos hablando del jefe de la inteligencia cubana, Barbarroja Lozada. Ahora, Pinheiro Lozada. una tanda. Vamos. Y volvemos, y te voy a contar una anécdota de Mujica, porque yo me peleé con Mujica. No, pero a él le ofrecieron, a Mujica, trabajar en el Servicio de Inteligencia cubano. A vos ningún país extranjero te ofrece trabajar en un servicio de inteligencia, a mí tampoco me lo han hecho, porque no hay intimidad. Para llegar a eso hay una intimidad. Si querés después me contás y yo te voy a contar lo que me ofreció Mujica a mí. Por eso te digo, es que es muy difícil decirle qué color era el caballo de San Martín al sargento Cabral. Somos viejos, pero esto lo vivimos día a día. Yo me acuerdo hasta el ruido de las bombas. Y cuando me cuentan otra historia, o me dicen que en esa época era una época de mística e idealismo, el mayo francés, el cordobazo, es verdad, pero también había hijos de puta que hicieron plata a costilla de la muerte y la destrucción de la Argentina. Y todavía no hemos llegado a ella. Ah, mira vos. Y esta es Tania, Tamara Bunke. Sí. Ahora, Y acá está la tapa del archivo de ella, el archivo de Checoslovaco. Yo tengo todo. Después hablamos. fueron 6 meses. Y haceme, acordá que te cuento. Pudo quererme y no comprendo por qué no ha sido así. Y es que me da igual, a mí ya nada me importa.